Aman nika ngenkita suksete tequiyotl. Nikan tiquitosque in yeye tlamachilistli. Nikan temetzilis kenihki nomamalina, nocoteua, no kualtlalia totlahtol liman kenihki panoa ipan sukse tlahtoli. Nikan tiuelisque kenke in tlahtoli liman un tlahtoli kenke onka ipan tonemilis. Matiquitakan. Nikan kihtoua xiloxochitl. Kualtzin on xiloxochitl. Ixkon noihkuiloa. Nikan kihtoua xiloxochitl in tlahtoli nokualtlalia ika yeyi. Xilo, xochi, niman itlamilti. Tl, tele. Jin xilo huarlegua de jintocayotl, xilotl. Tlame ika in tlamintli. Niman okse tlahtoli ika tlachichitli itoka xochitl. Ome tlahtoli nochihchiua in xiloxochitl. Jin tlamintli, manikan onka ika chichiltik, nehkuaña niman san se nochihchiua. Ijkon tametimati ika kihtoua xiloxochitl. Kon tikihtosque. Ijkon nokualtlalia totlahtol. Lima ijkon onka ipan tonemilis. Yehua jiban chikaue. Yehua jin van ipan kaltlamachtihli xtichikaualtia. Tame xtimatiya kenihke nokualtlalia, amantzi etimastoque kenihke. Aman, kuak panoa ipan sukse tlahtoli, ijkon kichiua. Kihtoua xiloxochitl, sanotlalia xilo, xochi, niman kenke tlami. Nikan kipia in tlamantli, huan ika kihtoua ika kuak panoa ipan sukse tlahtoli, sukse tlamantik. Ipan sukse tlahtoli, sukse tlamantik nochihchiua. Kamiantika, huan tame titlatlahtoua totlahtol, nikan sukse tlamantik ken panoa ika sukse tlahtoli. Yehuin tame kamilak yotitomachtihkeh. Preescolar, itokayocha, kuak naman tikalaki kampa tlamachtilistli, ikitokayocha primaria, secundaria, nochi yehuin tetziticha. Pero yehuin, huan totlahtol, xkaman otikitakeh. Ama matikitakan kenke nochihchiua in totlahtol. Liman nikihtoua ika jin onka ipan totlamachilis. Nikan manonoteltel liman manikonto ika sukse tlahtoli. Otra vez, con mucho gusto de explicar este trabajo. Hoy vemos la imagen de un jilote. Esta belleza se llama flor de jilote. La palabra flor es una generalidad y ya en la construcción del náhuatl presenta características muy particulares. Y esto es lo que nosotros podemos apreciar como náhuatl. En otras lenguas pudiera construirse de otra manera, pero para el caso del náhuatl tenemos lo siguiente. Quiero iniciar diciendo que la estructura del náhuatl está aquí. Cuando me refiero a estructura, me refiero de que es una forma de cómo se construyen las palabras.
Lo que dice aquí es que la palabra Xiloxochitl se compone de 3 partículas. Esta es la primera, esta es la segunda y esta es la tercera. Entonces, estas 3 partes se conforman de 2 palabras. La primera, que ustedes pueden nombrar en náhuatl, y la segunda, que también se nombra en náhuatl. Igual solamente se quita la primera terminación, que nosotros conocemos en lingüística como el absolutivo. Aquí tenemos 2, este absolutivo, TL, y este otro, pero el que se quita es el que está en rojo. Entonces, al momento de quitarse, se puede poner la palabra completa. Hay mucha gente que dice que estos son palabras compuestas, pero ellos están pensando en castellano. Aquí no hay palabras compuestas, aquí hay la unión de partículas morfológicas que dan como resultado la construcción de otras palabras. De aquí deriva de que el náhuatl es una lengua aglutinante, porque une varias palabras. Aquí solamente tenemos 2. Y polisintética porque ambos, tanto esta como esta, tienen diferentes significados y da una misma definición. La construcción del pensamiento en náhuatl está basado en esta explicación, es decir, este es el fundamento, esta es la estructura de la lengua náhuatl, este es el fundamento del pensamiento náhuatl, no solamente por este nombre, sino muchos nombres. Lo único que estamos viendo aquí son los sustantivos y la composición de esas palabras a partir de la estructura morfológica. Y ya cuando pasa a otra lengua, esta línea, ¿sí?, quiere decir de que cuando pasa a otra lengua se tiene que trabajar de otra manera. Es decir, la construcción del pensamiento en el castellano nos lleva a otra forma de trabajo. Lo que he dicho es que esto nosotros lo hemos estudiado desde el preescolar, primaria, secundaria y otros niveles, porque solamente aprendemos en castellano, pero todo este proceso que expliqué de manera anterior no está visto y tampoco está estudiado. Entonces, para recuperar el pensamiento náhuatl, el pensamiento o la cosmovisión de los pueblos, necesitamos primero entender cómo es esta estructura. Y después de que hayamos entendido esta estructura, entonces podemos conocer otras lenguas, su conformación, otros mundos, otras culturas. Si esto no se da, entonces la educación que nosotros damos y la enseñanza es en vano. En la parte cultural solamente me resta decir de que a principios de septiembre, o más o menos a mediados, es la fiesta del jilote. Solo que con el sincretismo religioso se le llama esa fiesta como el Xilo Cruz, pero en la cosmovisión náhuatl es la fiesta de los jilotes, es decir, la fiesta de la flor. ¿Por qué? Porque después de la lluvia, después de este tiempo, después de este temporal del tiempo de lluvias, estamos teniendo ya las primeras cosechas, que es el alimento del hombre. En una ocasión en el relato hablé del tonacayot y este es su fuente. Entonces, a grandes rasgos, estoy hablando de la estructura de la lengua, de la morfología de los nombres, y estoy hablando cómo puede transmitirse hacia las personas que enseñan la lengua o quienes también lo aprenden. Entonces, ellos podrán decir de que aquí dice Xiloxochitl, cómo se estructura en náhuatl y cómo se estructura para pasar al español, lo cual significa que necesitan 2 aprendizajes, 2 enseñanzas y 2 conocimientos para que estos pensamientos puedan ser mejor comprendidos. Partir de la lengua náhuatl hacia el español es un proceso. Partir de manera contraria es un poco desvirtuar la primera construcción, que es esta. Esta es la lección número 3 y me dio mucho gusto otra vez enviarles un saludo y que conozcan cuál es la flor que hay en mi comunidad. Como ustedes saben, este trabajo se llama Las flores de mi comunidad y eso es lo que representa. Gracias.